Buenas tardes amigos, en un mercado de valores volátil por las decisiones de tipos de interés por parte de la Fed y los temores de recesión, no es algo descabellado pensar en acciones que te paguen dividendos. Esto último se vuelve muy difícil si tienes poco tiempo para entrar a analizar empresa por empresa. Por eso te traigo dos ETF de dividendos crecientes. Vamos a revisar cuánto es la comisión, su dividend yield y qué empresa componen cada uno de estos ETFs. Quédate hasta el final del video que te voy a compartir una página donde puedes buscar cualquier ETF y tener información muy valiosa de estos y lo mejor, sin ningún costo. Lo primero, hagamos un repaso. Para los que no saben qué es un ETF, este es el acrónimo en inglés de Exchange Trade Fund, en español, un fondo cotizado en bolsa. En otras palabras, una canasta de acciones, la cual es construida por grandes instituciones financieras. Estas, por brindarte el servicio, te cobran un pequeño cargo por usar estos instrumentos. Lo importante al operar con ETFs es que conozcas qué empresas componen tu ETF. Las hay de todo tipo, de un sector en específico, de acciones de crecimiento, dividendos, materias primas, criptomonedas, las hay de todas las clases que puedas imaginar. Ahora sí, con este pequeño resumen ejecutivo vamos a arrancar con el primero, SCHD, el cual es un ETF que le pertenece al banco de inversión Charles Schwab. El objetivo de este ETF es realizar un seguimiento lo más cercano posible de la rentabilidad total del índice Dow Jones Dividend 100. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.06%, es decir, nos van a cobrar 60 centavos por cada $1000 invertidos. Recordar que este cobro se realiza de manera anual y lo ejecuta nuestro broker de forma automática. Una métrica que se utiliza para saber si estamos pagando un precio justo por nuestro ETF es el Net Asset Value o NAV. Este se calcula sumando el valor total de cada uno de los instrumentos que componen el ETF y se divide entre el número de certificados que el ETF emitió. En este caso, el NAV de SCHD es de 70,97. No olvides que al final del video te voy a compartir una página para que conozcas este ratio sin necesidad de hacer muchos cálculos. Revisemos qué acciones componen este ETF. Se pueden ver nombres muy conocidos como lo son PepsiCo, Home Depot, Chevron y Coca-Cola. Excelentes compañías. Aquí les dejo un super dato. Puedes descargar el listado de empresas completo que componen el ETF y darle una revisión, así sacar muy buenas ideas de inversión. SCHD paga actualmente un dividend yield del 3.72% y lo lleva pagando e incrementando por más de 10 años, a un ritmo del 15% de media de 5 años. Los dividendos los paga de forma trimestral. En el análisis gráfico, SCHD ya ha tocado 3 veces la resistencia de los 70,13, la cual nos indica que la presión compradora le gusta mucho este punto. Tiene una subida hasta la parte alta del canal de un 15%. Si deseas información diaria como esta, no olvides suscribirte. Avancemos con el segundo ETF, VIN, el cual es un ETF administrado por una de las gestoras más grandes del mundo, Vanguard. El objetivo de este ETF es rastrear los rendimientos del índice Fixed High Dividend, el cual se enfoca en empresas estadounidenses que han pagado dividendos por encima del promedio durante los últimos 12 meses. Este ETF tiene un ratio de gasto del 0.06% y un Net Asset Value de 104,55. Las acciones que componen este ETF son empresas de gran capitalización, como lo son Johnson & Johnson, JP Morgan, P&G y Merck. VIN paga actualmente un dividend yield del 3.16% y lo lleva pagando e incrementando por más de 12 años, a un ritmo de 6% de media de 5 años. Los dividendos los paga de forma trimestral. En el análisis gráfico, VIN está cerca de la resistencia de los $102 y tiene un recorrido hasta la parte alta del canal de un 10%. Si te interesa conocer 3 acciones que tienen gran potencial en este mes de mayo, te dejo el video en la parte superior. Pasemos con la página que quiero mostrarles, etf.com. Un sitio web que utilizamos bastante para la confección de este video. En la página puedes colocar el nombre del ETF que estás buscando y conocer el NAV sin hacer tantos cálculos y revisar qué empresas componen tu ETF. Échale un vistazo. Déjame saber en los comentarios si llevas algún ETF en cartera. Regálame un like. Gracias por este video y no olvides suscribirte.